Para finalizar el programa académico del primer día de actividades, dejo en el uso de la voz al maestro en salud pública, Luis Alberto Rodríguez Rangel, quien nos impartirá la ponencia titulada La importancia de la enfermería en el primer nivel de atención ante la pandemia por COVID-19. El maestro Luis es jefe de enfermería en la Jurisdicción Sanitaria 1 de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato. Realizó un doctorado en alta dirección para establecimientos de salud. Además, tiene experiencia como docente, ha participado en diversos congresos y cuenta con distintos diplomados. Sin más por el momento, le cedo la palabra al maestro. Adelante. Agradezco, como ya lo mencionaron, a la Universidad de Guanajuato. El tema que me invitaron en esta ocasión se llama la importancia de la enfermería en el primer nivel de atención ante la pandemia por la COVID-19. Es muy importante bueno, la maestra Maru Barreto, quien fue quien me hizo favor también de ahí platicar conmigo sobre el tema, pues me puso el tema un poco complicado porque pese a que el tema es primer nivel de atención, lo podemos confundir con atención primaria de salud y atención primaria. Estos tres términos son muy diferentes en cada uno de ellos. Cada una de estas acciones hay diferentes gestiones y procesos. Y bueno, entonces para dar seguimiento a este tema, lo primero que tengo que hacer y dar seguimiento es hablar desde la atención primaria a la salud, pasando por la atención primaria para finalmente llegar a lo que es el primer nivel de atención y con ello pues las acciones que se realizan ante la COVID-19. Si bien ahí tengo una fotografía de una enfermera que está realizando la vacunación en el primer nivel de atención, todas las acciones que se realizan actualmente se van a seguir realizando estos 2, 3 años o como vaya evolucionando la pandemia, porque finalmente los procesos de salud tienen que continuar, las enfermedades no paran y bueno, pues los procesos de primer nivel de atención deberán de realizar. Bien, como ya les mencioné, tenemos tres temas, que es la atención primaria a la salud, la atención primaria y el primer nivel de atención. Nosotros estamos, en mi caso, como jefe de enfermería de la jurisdicción sanitaria número 1, Guanajuato Capital, realizamos estas acciones de primer nivel de atención. Sin embargo, como les comento, pues hay diferentes niveles de atención en salud que ustedes ya la conocen, pero lo principal es el conocer lo que es la atención primaria de salud. Y esto, pues, la que sigue, por favor. Y este término de la atención primaria a la salud viene desde el año 1978 con lo que fue la Declaración de Alma Ata. Reconoce la salud como un derecho humano fundamental, considera inaceptables las desigualdades e inequidades respecto a la salud de las poblaciones. Y bueno, ante referente a este documento del Alma Ata, donde su concepto es como un nivel de atención, como un enfoque integral de políticas de salud y de previsión de los servicios. Entonces, aquí es importante que conozcamos esta parte de lo que es la atención primaria a la salud. Si bien en esa imagen tenemos algo que habla referente a lo que son los estados y el cuidado de la salud, y nosotros como profesionales de la salud y de enfermería damos estos cuidados y creo que los hemos dado hasta este momento de gran calidad en el Estado y en cada uno de nuestros programas, de nuestros servicios, y lo hemos hecho muy bien. Sin embargo, esta declaración de Alma Ata se enfoca en algo muy importante que son las comunidades más vulnerables, y con ello pues debemos conocer también los actores de derechos y los deberes que cada uno de nosotros como usuarios a un sistema de salud debemos también brindar, porque no solamente se trata que yo como profesional de salud realice las acciones a los pacientes, ellos deben de tener ese seguimiento con nosotros como profesionales de la salud. Entonces, sí es muy importante conocer este proceso de lo que es la atención primaria a la salud. Y claro, como les comento, pues es prácticamente desde lo que es la Alma Ata y la atención primaria a la salud. La que sigue, por favor. Si bien, como les comenté, la atención primaria a la salud habla de estos puntos álgidos que son políticas en salud. Entonces, por eso les comento, no tenemos que
al referirnos al primer nivel de atención, no es lo mismo que la atención primaria a la salud. Esta atención primaria habla de estrategias centrales para mejorar la salud y bienestar de la población y que son basadas en métodos y en prácticas. Estos métodos y prácticas los hacemos nosotros en el primer nivel de atención o en un segundo nivel. Sin embargo, por eso es muy importante que a través de lo que son las políticas que se gestan a nivel federal, es lo que nosotros como primer nivel de atención realizamos y damos seguimientos a estos métodos y prácticas y que son científicamente fundamentadas y socioculturalmente aceptadas al alcance de todas las personas y las comunidades y mediante su plena participación y a un costo que los estados pueden soportar a través de la autorresponsabilidad y autodeterminación. Entonces, este término de la atención primaria, si bien se mencionó que apareció desde la Alma Ata en el 78, pero desde los años 20, desde los años 60, ya se tenían experiencias de la atención primaria en la salud con experiencias de misioneros cristianos. Bueno, pues pasa mucho tiempo también de esto, donde algo importante son las enfermeras visitadoras o las enfermeras de salud pública. Vean la importancia de este proceso político incluso para poder dar seguimiento a lo que ahora conocemos como una atención primaria de salud. Y si bien en ese círculo que por ahí pueden ver, habla de derechos, habla de equidad, de solidaridad, de sostenibilidad, de justicia social. Cada uno, hablar de atención primaria a la salud me puedo llevar un semestre en una escuela porque no solamente es hablar de, vete a vacunar al centro de salud. No, definitivamente hablamos de políticas en salud frente a lo que es la atención primaria de la salud. Y finalmente este es un instrumento que para conseguir la extensión de la cobertura de un servicio de salud. Vean la importancia de una atención primaria a la salud. Dentro de esta atención primaria a la salud se tiene algo que es estos tres puntos muy álgidos, que el primero es ampliar el modelo médico para incluir factores sociales y económicos que no descansan exclusivamente en la perspectiva individual. Si bien es importante que dentro de estos modelos que se realizan en la atención primaria, es donde nosotros tenemos que conocer esos factores. En el punto 2 habla de que toma ejes de determinantes sociales de la salud. Y tenemos un autor muy importante que es Lalonde, que habla de estos procesos de la atención primaria a la salud, donde se retoman todos estos determinantes. Si bien hablar de la atención primaria a la salud es hablar de todos estos, es un estado completo de lo que es el bienestar físico, el bienestar mental, el bienestar social, y es lo que se pretende en la atención primaria a la salud. Además, da un papel primordial a la participación social para valorar riesgos, identificar problemas y priorizar intervenciones. Totalmente es aceptable la atención primaria en un hospital, en una unidad de salud, la más grande o la más pequeña, porque en todas esas unidades de salud se lleva la atención primaria a la salud. Recuerden que es diferente a lo que vamos a hablar, primer nivel de atención. Ahorita estamos hablando solamente de esa atención primaria de salud que como profesionales de enfermería tendremos que brindar. Y bueno, ahora hablar de atención primaria, si se fijan, este es el segundo término. Aquí es el nivel de la atención. Y si bien nosotros hemos conocido estos tres niveles de atención, una atención primaria, que es prácticamente lo que nosotros desde un centro de salud, en una comunidad, una casa de salud, realizamos. Entonces, esta es la provisión de servicios y es la organización de la atención a las personas en los servicios públicos de salud y que está estructurada por niveles de atención, conformando cada institución su propia red de unidades de atención ambulatoria y de hospitales. Y aquí tenemos algo muy gráfico en lo que es la atención primaria a la salud. Tenemos a don Pedro y don Pedro refiere que tiene un problema de salud o que puede estar factores de diabetes e hipertensión. A nosotros como atención primaria nos toca brindar esa promoción y prevención para que don Pedro, en este caso,
pues no llegue a una atención secundaria o a una atención terciaria. Si bien hemos conocido ampliamente que nuestro sistema de salud está enfocado prácticamente en lo que es la curación y la rehabilitación, a comparación de otros países donde su sistema de salud está enfocado a lo que es la promoción y la prevención. A nosotros nos falta mucho trabajo para dar seguimiento y que se haga esta reconversión. Más adelante les voy a mostrar cuál es lo que se pretende en este nuevo programa de salud a nivel federal, que se haga una, que tengamos esa promoción y prevención en la mayor, en los mayores servicios de salud posible. Entonces, la atención secundaria, pues si don Pedro no se curó o no siguió las indicaciones o no fue sensibilizado por el personal de salud ante el problema que ya se veía venir con la diabetes o la hipertensión, porque él tenía muchos factores, seguramente obesidad, seguramente factores genéticos, seguramente sistemas, factores laborales, estresores, sin fin de determinantes, ¿no? Entonces, don Pedro llegó a una unidad de atención secundaria por una descompensación o otro problema de salud. Pero si ahí tampoco fue atendida su necesidad en salud, entonces don Pedro va a llegar a una atención terciaria, pero ya va a llegar seguramente con un problema mucho mayor del que nosotros desde la atención primaria se pudo haber mejorado. Pero recordemos que no solamente es lo que nosotros realizamos como profesionales de la enfermería, el paciente debe estar sensibilizado en su patología, pero si él no la conoce, si él no tiene toda la información que nosotros como profesionales de salud se la debemos de brindar, entonces es un poco más complicado. Entonces, creo que sí va quedando muy claro lo que es la atención primaria en salud, que son políticas, son programas. La atención primaria son niveles, es la atención primaria, secundaria y terciaria. Y bueno, ahora vamos con algo importante que es el primer nivel de atención, que bueno, la maestra María Eugenia Barreto así lo solicitó, dar seguimiento desde lo que realizamos nosotros ya prácticamente en la atención primaria. No dudo de la capacidad de ningún profesional de enfermería y tampoco dudo de los procesos que se realizan a nivel educativo, porque algo que yo les comento a los compañeros, creo que también es, no todo el problema de un servicio de salud corresponde al paciente o al propio sistema de salud, porque finalmente los sistemas educativos sacan al alumno con un chip y ese chip es clínico. Yo recuerdo como ejemplo, yo quería llegar a la hospitalización, ser amo y señor de lo que es el quirófano, de lo que es pediatría, pero finalmente la realidad es que te topas a la parte laboral y te das cuenta que hay un sinfín de compañeros que también tienen la misma necesidad o el mismo sueño que todos queremos porque tenemos un chip integrado que dice chip clínico y que cuando no se logra esa satisfacción de poder entrar a una atención secundaria o una atención terciaria, pues pretendemos llegar a una atención primaria donde estamos a disgusto, no nos gusta y porque tenemos la idea de que la atención primaria o el primer nivel de atención solamente es vacunación y claro que no. Ya por ahí estuvimos con las universidades de Guanajuato trabajando, estamos dando seguimiento con pasantes, con alumnos que hacen el acompañamiento en su servicio social, en sus prácticas, y se están enamorando de esa atención primaria, que es lo que pretendemos nosotros, de ese primer nivel tan bonito, ¿no? Entonces, este primer nivel de atención abarca los factores que brindan atención ambulatoria y se dedican a la atención, prevención y promoción de la salud. Pero algo bien importante que para tener este primer nivel de atención y conocerlo, debemos tener un diagnóstico temprano del daño, de la atención de todos aquellos problemas de salud percibidos por la población. Y es importante que desde los alumnos estén sensibilizados cuando van a sus prácticas comunitarias, hacer un diagnóstico de salud. Y con ese diagnóstico de salud van a tener
tanta información para poder dar seguimiento o realizar estrategias en lo que es la atención a la prevención y promoción de la salud de los pacientes, desde esta atención primaria y nosotros somos un punto álgido para que estos pacientes no lleguen a una atención secundaria o a una atención terciaria. Y finalmente, para cumplir con calidad con el objetivo de cobertura total de la población a cargo, el equipo de salud define sus tareas teniendo en cuenta las características de la población y sus problemas de salud más frecuentes. Entonces, prácticamente todo este primer nivel de atención donde son los centros de salud, las unidades sanitarias, salas de primeros auxilios u otros hospitales, pero que son de baja complejidad en zonas rurales, porque recuerden que estamos hablando del primer nivel de atención. Entonces aquí, con estos procesos o de hacer un diagnóstico y que conocer, entonces ahí nosotros, y si bien lo menciona la literatura, la mayor parte de los problemas de salud que se consultan por la población se pueden resolver ahí mismo. Por lo general, son aquellos que se presentan con mayor frecuencia en la población y son habitualmente el 90% de los problemas prevalentes en la salud. Imaginen la importancia de que todos ustedes, alumnos, vayan a una comunidad y algo que me gusta mucho es que van con su botiquín, van con su estetoscopio, con su manómetro, si hay pulsoxímetro o todo lo que tengan y dan una atención integral e integrada a la comunidad, a la familia, al individuo. Esto es lo que se pretende ahorita con este nuevo gobierno que refiere una atención primaria a la salud y la llaman integral e integrada. Y si lo hacemos así y si nos sensibilizamos y si nos enfocamos en todo esto, seguramente nos vamos a cambiar ese sistema de salud a preventivo y curativo y no a lo que es la rehabilitación. Entonces, sí es muy importante que conozcamos lo que es ahora la atención primaria a la salud. Dentro de esta vigilancia y control de riesgos y daños a la salud de la comunidad, nos han preguntado o se han preguntado a ustedes cuál es y cuál debería ser el papel de la enfermería en la reducción, en la vigilancia y el control de riesgos y daños en el primer nivel de atención y por esta pandemia, por la COVID que nos está afectando a todas y a todos. ¿Cuál creen que sería el papel de la prevención de estas complicaciones? Algo que tendremos que conocer, y ya los comenté anteriormente, es un diagnóstico integral de salud, porque con ello vamos a conocer los riesgos ambientales de la salud, y no solo los ambientales, o sea, todos los riesgos por los que puede pasar el individuo, la familia o la comunidad. La que sigue, por favor, son varias. La educación, definitivamente algo importante que debemos conocer y debemos dar seguimiento es la educación de la población. Yo no puedo llegar, yo como licenciado en enfermería, maestro en enfermería, doctor en química, doctor en los grados que tengamos, yo no puedo llegar con la población y queriendo que conozca absolutamente todo lo que yo creo que debe conocer. Esto es por pausas. Recuerden que también algo de la parte educativa no solamente es mía, sino también es de la población. La mayoría de la población ni siquiera, en las comunidades, muchas de ellas a lo mejor no sabe leer, no sabe escribir, y nosotros pretendemos que dándole una hoja con instrucciones va a mejorar su proceso. Claro que no. Debemos conocer estos niveles de educativos, socioculturales, etcétera. La alimentación es muy importante conocer en un diagnóstico de salud. El desempleo actualmente, si bien ahora por la pandemia de la COVID, muchos de la población no tienen ni siquiera empleo, ¿no? Debemos conocer dónde viven las personas, si su suelo es de tierra, de piso, sus paredes de qué son, los techos de sus casas de qué son. Y todo eso habla de pobreza, porque finalmente creo que estamos en un país o en un estado, a comparación de otros, que la pobreza pues creo que sigue afectando a toda la población. Al conocer en este diagnóstico integral de salud todos estos riesgos, pues será más fácil poder enfrentarlo nosotros. Pero les comento,
finalmente esta atención primaria a la salud debemos de dar un seguimiento y de ir vigilando todo este control de riesgos y de daños a la salud, más ahora por la COVID. Finalmente debemos de seguir los procesos de vacunación de Papá Nicolau, de tuberculosis, de IRAS, de EDAS, porque las enfermedades no paran. Y ahora el COVID llegó para quedarse y seguramente llegó a quedarse como influenza en lo que es la parte de la vacunación que debemos de darle seguimiento. Y bueno, me gusta mucho esta imagen aunque pueda ser muy cruel, pero finalmente es un análisis de la situación de la salud de la comunidad. Y la pregunta es, ¿cuál es el papel de la enfermería en el proceso de detección de necesidades de salud de la comunidad? Esta imagen refiere y dice, ¿para qué tratar a la población y luego devolverla a las condiciones de vida que la enferman? Muchas veces en la atención secundaria o terciaria, el paciente llega con diarrea, llega con la patología que ustedes quieran, y nosotros somos los super enfermeros y son los super médicos y los super todo, y de verdad somos tan buenos que lo curamos, que le damos seguimiento, que lo sensibilizamos a la paciente. Pero resulta que la familia vive en condiciones de pobreza extremas. ¿Y de qué va a servir que yo cure al niño de diarrea en una atención secundaria o terciaria si el niño va a llegar a donde vive y va a seguir jugando con los perros, con los gatos, va a seguir jugando en el río de aguas negras que vive a un lado, etcétera? Entonces, creo que no es que no sirva de nada, sí sirve, pero desde la atención primaria, nosotros los prestadores de este primer nivel conocemos cómo vive la familia, cómo está, qué come, cuántas personas viven. Y es de ahí donde nosotros podemos mejorar esta atención del paciente, pero claro, debemos prácticamente analizar esta situación. Si no, va a ser muy difícil que en el hospital de segundo o tercer nivel lo curen, pero el paciente va a llegar a su domicilio y eso yo no lo puedo evitar, pero sí puedo evitar desde una atención primaria donde yo, enfermera o enfermero, voy a conocer cómo vive este paciente y ahí entonces es donde yo voy a hacer esas estrategias para mejorar la salud de la población. Y algo importante, por eso esta atención primaria, este primer nivel van de la mano con una atención primaria de salud, porque entonces yo aquí desde el primer nivel de atención voy a gestionar a la atención primaria con quien se tenga que gestionar para que se mejoren estos procesos de la comunidad. Les digo, es muy interesante y es muy bonito conocer estos niveles y estas definiciones porque finalmente las podemos trabajar desde diferentes puntos muy específicos. Y bueno, para dar seguimiento y dar respuesta a por qué, cuál es la importancia de la enfermería en la atención primaria a la salud, creo que con respecto a lo que es la COVID-19, seguimos con casos de COVID, ustedes ya bien saben, estamos en un semáforo y lo voy a poner entre corchetes amarillo, pero amarillo muy, muy oscuro. Y bueno, finalmente, pues debemos de seguir las instrucciones que ya las conocemos. La gente ahora que se está vacunando empieza a relajar las medidas, siguen saliendo pues a cosas que no deberían todavía. El uso del cubrebocas sigue estando todavía de desconocimiento de muchas personas porque no lo quieren usar, porque dicen que el virus no es un virus, etcétera, ¿no? Pero los casos siguen. ¿Y qué creen que también está siguiendo ahorita? La sobrecarga del sistema sanitario. Ahorita les puedo comentar que estoy aquí en Guanajuato, estamos vacunando el grupo de 50-59, estamos vacunando también de Pfizer ahorita aquí en Guanajuato, de Sputnik, estamos vacunando en Dolores Hidalgo y en San Miguel, y no contamos con mucho profesional de enfermería. Hace rato en la ponente anterior escuchaba el número de enfermeras y enfermeros por habitantes. La OCDE refiere que para México o para los países
tendrían que tener de 8 o 9 enfermeras por cada 1,000 habitantes. En México tenemos 2.5 enfermeras por 1,000 habitantes. Guanajuato tiene 2.3 enfermeras por 1,000 habitantes. Entonces, por eso está la sobrecarga del sistema sanitario. Ahora bien, y como les menciono, los programas de salud continúan. La vacunación en niños, estamos vacunando sarampión y rubiola en estos momentos también. Estamos con esquemas de vacunación, estamos haciendo papanicolaos, estamos haciendo de todo en los sistemas de salud y la sobrecarga del sistema sanitario se sigue. Entonces, es muy complicado, de verdad. Recuerdo que cuando decían que la vacunación para la primera línea, hagan su introspección y digan quién es la primera línea. Porque los pacientes llegan al centro de salud, llegan por su papá Nicolau, vienen porque tienen diarrea, porque tienen una ira, vienen por lo que ustedes quieran, el paciente viene al centro de salud. Pero el paciente, ni la enfermera o ni el médico saben que el paciente está positivo y le seguimos dando la atención. Entonces, el paciente cuando llega a la atención secundaria, que es un hospital, claro que el paciente ya llega enfermo de COVID, pero para que llegue eso, él tuvo que pasar más tiempo y el paciente tuvo que llegar primero a un centro de salud. Entonces, yo por eso me pregunto quién es la primera línea, si el personal que está en los hospitales o el personal que está en la atención primaria. Es pues bueno, ¿qué les digo, verdad? Después de esta sobrecarga del sistema sanitario, viene un retraso a la interrupción de las actividades. Aquí le puse vacunación porque ahorita estamos en vacunación y es el proceso que finalmente se llega más. Entonces hay un retraso en la interrupción de estas actividades. Les puedo decir que afortunadamente en Guanajuato, aunque lo estamos haciendo muy precisos en dar seguimiento en todos los actividades de vacunación, porque pues creo que es muy importante que no tengamos otro problema de salud como casos de sarampión o como casos de tuberculosis o casos de algún otro tipo de enfermedad que se pueden evitar ahorita porque tengo la vacuna, ¿no? A lo mejor no tengo el personal de salud suficiente, pero pues ya sabemos cómo nos las estamos arreglando todos, como desde nuestro sistema de salud y como enfermería, que a todo le hallamos, ¿no? Finalmente, pues se están realizando. Entonces, si yo tengo una interrupción o retraso de estas actividades por vacunación o por otras, obvio va a haber el aumento de infantes susceptibles o de casos de cáncer cervicouterino, de casos de cáncer de mama, si no damos ese seguimiento. Y finalmente, si tenemos mayor aumento en este caso, de infantes susceptibles, pues vamos a tener aumento o reemergencia de nuevas enfermedades u otras que ya no estaban, como poliomielitis, como sarampión, como otro tipo de enfermedades. Y otra vez estas van a sobrecargar el sistema de salud. Entonces es un círculo vicioso que estamos realizando, que se está teniendo por esta pandemia. Creo, y ustedes seguramente también así lo creen, que en un sistema de salud somos el 60 o el 70% de profesionales de la enfermería, y creo que si nosotros en un hospital, en una unidad de salud, en un centro de salud, en una casa de salud, yo creo que los sistemas de salud se colapsarían. Entonces, creo que debemos sentirnos orgullosos como profesionales de la salud y enfermería sobre todo, en que nosotros contribuimos a todos estos procesos, a mejorarlos y a que la población continúe sana. Entonces, definitivamente es algo muy interesante. Y bueno, este es un resumen de lo que les estuve diciendo y que quede muy claro para todos ustedes. La atención primaria de salud son las políticas, es la participación comunitaria, la intersectorialidad, agentes comunitarios de salud, redes integrales de servicios de salud. La atención primaria es la atención médica que ya se le da en un hospital, en una unidad de salud, y atención médica, atención primaria, pues, atención secundaria, atención terciaria,
pero la atención primaria es la que nosotros brindamos desde un hospital de baja complejidad, desde un centro de salud, pero el primer nivel de atención es el nivel asistencial y que también normalmente suelen ser de baja complejidad y que es donde nosotros estamos. Entonces, a la respuesta que se tiene de estas diferencias entre la atención primaria de la salud, la atención primaria y el primer nivel de atención, nosotros como profesionales de la enfermería estamos inmiscuidos en todo y damos seguimiento de todo. Finalmente, quien realice estas políticas de salud deberá gestionar su parte o su participación para que cuando lleguen al primer nivel de atención, pues prácticamente ya lleguen para poder realizarlas y sin ningún problema. Les digo, dentro de esta atención primaria hay algo que es porque somos la puerta de entrada a nosotros. Finalmente el paciente de donde venga llega con nosotros a primer nivel y somos esa puerta de entrada. Entonces, la atención primaria tiene que ser el primer contacto de pacientes con el sistema de salud frente a su necesidad y su necesidad pues va a ser que mejoremos su proceso de salud. Y bien, si se fijan en este modelo de atención, es el nuevo modelo o el actual que se está trabajando, que es una atención primaria de salud integral e integrada, y es bien bonito esta parte de verdad, que la conozcan. Dentro de esta atención primaria, como ya se mencionó, viene esa parte del nivel asistencial o la atención primaria, secundaria, terciaria, y cada uno de ellos pues va a ser un nivel asistencial o un nivel de complejidad dependiendo de la patología o del problema de salud que tenga el paciente. Y finalmente, el primer nivel de atención, lo más bonita que tenemos. Yo estoy enamorado de este primer nivel. Y finalmente, algo que para que se realicen estas acciones y se tenga una atención primaria a la salud integral e integrada, debemos de tener estos puntos: educación, promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y ahora algo importante, cuidados paliativos y el bien morir. Hace poco que estuvimos con una reunión de cuidados paliativos, imagínense un paciente con COVID y ahora ustedes han visto cómo se tratan a esos pacientes, desde que ya no te dejan ver al paciente, cuando fallece, pues lo envuelven y te lo dan en el ataúd y ya ni lo ves, y creo que es muy triste toda esta situación y más para nosotros como mexicanos que queremos vivir un proceso de duelo, de despedida de nuestro familiar, pero ahora estamos guardando esta actividad por la COVID, ¿no? Entonces creo que sí es importante que podamos nosotros como primer nivel de atención conocer cuáles son esos procesos también para que tengamos el conocimiento y dar seguimiento desde la educación hasta un cuidado paliativo. Finalmente, dentro de este nuevo sistema de salud integral e integrado, algo que se tiene y que debemos conocer como profesionales de la salud que estamos inmersos en todos los niveles de la atención primaria, secundaria y terciaria, tenemos que empoderar a las comunidades y ahí promotores de salud, educación para la salud en escuelas, áreas laborales, casas de salud y en todos los sistemas que tengamos, ¿no? En el centro de salud tenemos que conocer los pacientes con factores de riesgo, con diagnóstico, dar un seguimiento y tratamiento. Y finalmente en las comunitarios o los CESAS, son los pacientes que llegan ya con un diagnóstico o tratamiento y si no lo atendemos en esta atención primaria, porque estamos hablando de pura atención primaria, entonces se tiene que ir a otra atención que sería una atención secundaria de mayor complejidad. Y esto con el seguimiento de una referencia y contrarreferencia. Finalmente, la mayoría de las actividades de la atención primaria a la salud se realizan en el primer nivel de atención. Ahí les agrego unas fotografías de cómo trabajamos ahorita estas jornadas intensas de vacunación. Todas estas políticas que se realizan a nivel nacional, estatal, jurisdiccional, municipal, llegan hasta que se aplica la vacuna al paciente y que finalmente está inmunizado. Entonces,
todas estas actividades de verdad y todo lo que hacemos en un centro de salud no es porque está inventado, es porque viene desde una atención primaria, desde una política en salud, desde una gestión, desde una administración, y que finalmente, pues, bueno, finalmente se tiene que llegar a mejorar el servicio, ¿no? de salud. Dice que la atención primaria se puede aplicar en todos los niveles de atención y no únicamente en el primer nivel de atención. Entonces, hablar de una atención primaria a la salud no significa el hospital, o sea, no significa solamente el centro de salud, significa que la atención primaria a la salud yo la puedo realizar en los 3 niveles de la atención, primaria, secundaria y terciaria. Y finalmente, la APS o la atención primaria a la salud es una estrategia del primer nivel de atención. Y bueno, pues con esto concluyo. Agradezco mucho su invitación. Definitivamente la enfermería, no solamente en la COVID, en esta pandemia, en todos los programas de salud, en todos los sistemas de salud, somos el 60, el 70%, y finalmente somos el motor, porque luego dicen que el motor y el corazón y no sé qué, todo órgano, pero yo siempre he creído que somos el motor porque somos los que levantamos los indicadores, somos los que realizamos el trabajo rudo, somos los que hacemos todo. Y el día de hoy, 12 de mayo, no solamente tiene que ser este día, sino todos donde debemos de, de reconocer todo ese trabajo tan arduo que hacemos en todos los niveles de salud. Les agradezco mucho y sigan cuidándose mucho, y a los que tengan oportunidad de vacunarse por su edad o por su por ser profesionales de la salud, pues ojalá que ya estén vacunados. Gracias. Agradecemos la ponencia del maestro Luis Rangel. A continuación, les cedo la palabra a la doctora Silvia del Carmen Delgado Sandoval, directora de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías. Adelante. Doctor Luis Rangel, pues muchísimas gracias por habernos acompañado y sobre todo pues habernos ilustrado y cerrar pues prácticamente de manera magistral que son el primer día de trabajos de la serie de jornadas que tenemos consideradas en la Universidad de Guanajuato para celebrar el Día Internacional de la Enfermería. En la Universidad de Guanajuato y en la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías, la cual me honro en dirigir, estamos comprometidos con el personal de enfermería. Somos claros que el proceso preventivo es un proceso que nos va a brindar muchísimas ventajas en la atención a la salud. No solamente en estos tiempos de contingencia y de pandemia que estamos viviendo, sino ya se ha venido demostrando desde mucho tiempo antes. Entonces, espero que sus sabias palabras hayan sido escuchadas con atención por nuestros estudiantes, próximos profesionales de la enfermería, para que ellos, aunado al compromiso que tenemos nosotros como directivos y como profesores, cada día nos preparemos para ser mejores personas y mejores profesionales de la salud, mejores profesionales de enfermería. Muchísimas gracias. Agradezco también a todo el comité organizador que nos ha estado apoyando durante el transcurso del día. Ha sido un día muy intenso, pero afortunadamente con muchísimo éxito. Y muchísimas gracias a todos los asistentes por habernos honrado con su presencia, pues sin ellos este evento no sería lo que lo hemos logrado hacer el día de hoy. Gracias a todos. Maestro Luis Rangel Rodríguez, Maestro Luis Alberto Rodríguez Rangel, pues a nombre de la División de Ciencias de la Salud y yo como titular, me complace el entregarle esta constancia por su valiosa participación con el tema La importancia de la enfermería en el primer nivel de atención ante la pandemia del COVID-19. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, qué amable. Y no dejen de invitarnos al primer nivel de atención porque es la base de un sistema de salud. Gracias. Gracias a usted.